Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la edición del domingo de La Contracrónica, que como bien sabéis es la dedicada a los oyentes, dedicada a vosotros mismos, y se llama La Contrarréplica. Se llama así porque vosotros sois los que tomáis el micrófono o los micrófonos del teléfono, eso sí, y me ponéis sobre la mesa un montón de cosas, preguntas, cuestiones múltiples, reflexiones propias vuestras, que son las que más me gustan, si os digo la verdad, porque además luego puedo ponerle yo la guinda final. Pues bien, participar en este programa, en La Contrarréplica, es tan sencillo como tener un teléfono móvil dotado o con la aplicación WhatsApp dentro del teléfono móvil. La aplicación WhatsApp es, por supuesto, gratuita y sirve para 1000 cosas. Una de ellas, 1000 cosas o 1.000.000 de cosas. Y una de ellas es enviar notas de voz a La Contracrónica. Es decir, para que entren aquí en La Contrarréplica, aunque también sirven para enviárselas a la contraportada, para enviárselas al contraplano o para enviárselas al contrasello, que es el último de los espacios para los oyentes que he creado, lo creé el mes pasado, para preguntas históricas. Bien, en todos los casos el número es el mismo. Apuntadlo bien, si no lo tenéis, os lo voy a decir una vez solo hoy, porque vamos a pasar que tengo un montón de llamadas. Es el 690-827909. Ya sabéis, más 34 delante si es que estáis con un móvil que no sea español. Tenéis que ponerle el más 34 para que me llegue. Muy bien, pues recordado el número de WhatsApp, pasamos directos ya a la contrarréplica. Empezamos con una oyente que se llama Patricia y que nos acerca una reflexión sobre el tema este del consentimiento en el caso de las relaciones sexuales, del que tanto se ha hablado durante este verano. Hemos hablado mucho porque salió el gobierno de Pedro Sánchez a principios de verano con la historia de que quizá habría que empezar a registrar, no sé si en los teléfonos o en contratos y demás, registrar antes de mantener una relación sexual, registrar el consentimiento. Entiendo que por ambas partes, en su momento, allá por el mes de julio, lo comenté yo por lo menos aquí en la Contracrónica. Pues bien, sobre este mismo tema es del que nos quiere hablar Patricia. Hola a todos, espero no llegar tarde para compartir con vosotros alguna cuestión que se me ha planteado y que no he escuchado, no me ha parecido escuchar, sobre el consentimiento explícito de la mujer a la hora de mantener relaciones sexuales con un varón. Y digo varón porque para mí el objetivo es atacar y reducir al hombre. Lo más importante para mí, y por lo que me parece descabellada la medida, es el hecho de que un extraño, amigo obvio, amigo con derecho a roce, rollito de verano o como se quiera llamar, disponga de pruebas fehacientes de que ha mantenido relaciones sexuales contigo, con la otra persona. Y las debe tener si él mismo quiere salvaguardarse de una futura denuncia por agresión sexual o violación, porque aquí se presupone todo por ambas partes. Y tampoco sé hasta qué punto no es atacar contra la intimidad del hombre el que tenga una mujer una copia del justificante de Marras. Pues dependiendo de la importancia social que tenga este hombre, puede ver su nombre en los titulares de programas como Sálvame o similares que existen en Telecinco, que por cierto, ya puestos a hacer decretazos, no entiendo que Telecinco siga todavía abierta. Yo empezaría por prohibir programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, etc, etc, reality shows que sé que ya se han tratado, que los ha tratado aquí, se ha tratado aquí. Creo que habéis entendido mi indignación. Como mujer, no me hace ninguna gracia que los hombres vayan acumulando justificantes de las relaciones sexuales que han mantenido con una mujer. Y viceversa, lo digo en plan un poco irónico, ¿no? Como si defienden a la mujer, ¿cómo permiten que haya pruebas por ahí que puedan, no sé, rebajar más a una mujer en un momento dado? Pero claro, es que ellos tienen que tener un justificante, una prueba, algo para defenderse ante una falsa acusación también. Así que para mí estas feminazis no me representan, me perjudican más que otra cosa. Un segundo punto que considero que esta medida es indignante es porque para mí es homófoba también y excluyente, porque no tiene en cuenta el caso de una pareja homosexual femenina. Al no ser la otra parte un varón,
Nunca podría presuponerse que la relación sexual no es consentida. Y lo mismo ocurre con homosexuales varones. Al no haber un sexo femenino, pues ninguno puede sentirse forzado ni se presupone que ha sido abusado sexualmente. El tercer punto de este despropósito ocurre en el ámbito matrimonial. Debo tener en el archivador de mi casa, junto a las facturas, recetas médicas, instrucciones de electrodomésticos, los justificantes de mi consentimiento para mantener relaciones sexuales con mi marido. Que eso me lleva a pensar que la caja de preservativos debería ir acompañada de autorizaciones también. Con lo cual, además, yo añadiría un diploma por acabar el acto. Porque si con tanta interrupción el hombre consigue tener el listón alto, es toda una proeza digna de ser elogiada. El cuarto punto es más serio, porque incluye, yo pienso en el mundo de la prostitución, porque ahí es la mujer la que debe dar su consentimiento o el hombre el que tiene derecho a pedir dicho consentimiento o justificante, ya que es una transacción comercial y no se da ningún ticket ni factura por dicha transacción, por los servicios realizados. Y luego ya por último en el mundo musulmán. La mujer en nuestro país, para la izquierda, no está sometida al hombre. ¿Por qué para ellas es algo cultural y lo respetan? Porque para mí, que muestran hasta fascinación por la posición de poder que tiene el hombre con respecto a la mujer. Y justifican hasta la forma de actuar. Para ellos no es machismo. Pues muchas gracias, Patricia. Esto del consentimiento por escrito estamos hablando, porque consentimiento evidentemente debe de existir siempre, pero el consentimiento por escrito es un disparate propio de anormales. Lo dije en su momento, hace un par de meses. La vida en sociedad está llena de consentimientos tácitos. Mira, si tuviésemos que ir con un contrato en cada interacción con otros a lo largo del día, y hacemos un montón, igual que en el trabajo, en la calle, con los familiares, con todo, vamos, pues no haríamos otra cosa. Estaríamos todo el día, si lo hiciésemos con contratos de papel, pues todo el día tendríamos que ir equipados con una libreta de contratos y un bolígrafo. Firma, vamos, antes de nada, por favor, da tu consentimiento. Y si lo hiciésemos con una aplicación para el teléfono, pues 3/4 partes de lo mismo, como cuando te llega un envío de estos por internet, que tienes que, te pone el de Amazon o el del mensajero, te coloca delante un teléfono, una pantallita, un iPad y tienes que firmar con el dedo, pues tendríamos que estar así continuamente. Y eso haría que, provocaría, para empezar, de entrada, que nos hiciese falta en casa un archivo, si lo hacemos en papel, del tamaño del archivo histórico de Simancas, por lo menos. Hay un momento en que son tantas las cosas que hacemos diariamente, no digamos ya a lo largo de un año, que lo tendríamos lleno de papeles. Por no hablar de que supondría el fin de facto de la vida en sociedad. Nos terminaríamos aislando, porque para todo habría que andar firmando contratos que luego, por supuesto, podrían ser denunciados. No me obligó a firmar el contrato. Tendría una vida jurídica eterna, ¿no? Es que esto demuestre usted que no obligó a la otra persona. En fin, en sí es enloquecido, por eso digo que es un desvarío propio de anormales. Respecto a lo último que comentas, Patricia, esto de la relación de la izquierda occidental, porque además es que es occidental, no solo se da en España, sino también en Francia, en toda Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica también. Esto que comentas de la relación de la izquierda occidental con el Islam radical, pues la verdad es que la fascinación que tienen por él es un trastorno pendiente de diagnosis todavía. Yo creo que obedece, lo he dicho en alguna ocasión, que obedece al viejo principio del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Va un poco como lo del cardenal Richelieu en el siglo XVII, con los turcos y con los protestantes, con los luteranos, durante la guerra contra España, en tiempos de la guerra de los 30 años, de Felipe IV, ¿no? Estaba dispuesto un cardenal, un príncipe de la Iglesia, estaba dispuesto a pactar con cualquiera que fuese contra sus enemigos del alma, que eran los Habsburgo, tanto los austríacos como los españoles, y le daba igual llegar a un acuerdo con los peores enemigos de los Habsburgo, que podrían ser los turcos otomanos o los luteranos. Pues en esto pasa una cosa parecida. En fin, es uno de esos misterios que algún día descubriremos, si es que los descubrimos, que no lo sé. Yo creo que va por ahí, pero bueno. Vamos ahora con otro oyente, se llama Luis, es de Sevilla, y nos quiere comentar un tema, ¿cómo definirlo?, sobre playas libertarias. Ya que estamos casi terminando el verano, quisiera proponer un tema relacionado. Y es que tengo un amigo que tiene un perro, como yo, y a él le gusta ir a la playa
con su perro, igual que a mí. A él no le hace mucha gracia ir a la playa que voy yo. Él prefiere ir a una playa canina. Y para que sepáis en qué consiste lo de la playa canina, os diré que es un espacio situado al final de una playa kilométrica al que hay que acceder por un camino de 2 kilómetros entre dunas de arena. Es, como decía, un espacio vallado de unos 800 metros en el que puedes estar con tu perro, siempre y cuando el perro esté atado. Y tiene absolutamente prohibido bañarse, con lo cual tú tampoco puedes bañarte, porque si tienes que tener el perro atado, pues no te puedes meter en el agua, bajo multa de 200 euros. En cambio, yo voy a una playa alegal, es decir, es una playa que es considerada espacio natural y por lo tanto es competencia de la comunidad autónoma, no del ayuntamiento. Al ser un espacio natural protegido, es considerado como playa no apta para baño. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay socorristas, ni banderas, ni duchas, ni servicios de limpieza, ni chiringuitos. Tampoco hay colillas, ni latas, ni cristales, ni papeles en el suelo. Porque los que estamos allí nos preocupamos mucho de cuidar de este paraíso del que disfrutamos. Y allí nos encontramos pues los de los perros, los de los porros, los de las rastas y los que toman el sol en pelota, todos en paz y armonía. Entonces, la cuestión es, ¿qué playa preferís? ¿La playa canina regulada por el ayuntamiento o la playa libertaria? Un saludo. Pues mira, Luis, no sé qué decirte. Yo no tengo perro y tampoco no lo he tenido nunca y tampoco tengo mucha afición por la playa. No voy mucho por allí, así que este tema, vamos, que llevo años sin pisar una playa. No tengo más pisarla, sí. La he pisado y metido los pies en el mar. Digo, mañana, pasar un día de playa. Pues desde hace muchísimos años este tema no controlo mucho, en una palabra. Yo me quedo de cualquier manera, ya que me preguntas qué tipo de playa me quedaría, pues yo me quedo con la playa de La Concha, que está en San Sebastián, o en su defecto con la playa de Zurriola, que también está en San Sebastián, pero al otro lado del río Urumea. Me gusta más, eso sí, la de la plancha, porque es la de La Concha, porque es bastante más bonita. Pero vamos, no para bañarme, simplemente para mirarlas desde el paseo. A ser posible, fuera de temporada, que es cuando mejor están las playas, cuando están llenas de gente y tal, no son muy agradables de mirar, sinceramente. Eso de bañarse en la playa es una afición que nuestros antepasados no hubiesen entendido. Si nos viajásemos en el tiempo, al siglo XVIII, por ejemplo, ¿cómo que estáis? Os pasáis el verano metidos en el agua del mar, ¿no? El agua salada pica y la arena pica más todavía, por no hablar de que, bueno, en el mar hay animales y cosas que te pueden hacer daño. Hace siglo y medio, pues esto empezó a mediados del siglo XIX, especialmente y con fuerza a principios del siglo XX, la playa la recetaban los médicos y se recetaba como una medicina. Los médicos de la época lo llamaban baños de ola, por lo menos aquí en España. Está usted enfermo, tiene que ir a la costa y darse un baño de ola. Es decir, ponerse un bañador, que en aquel entonces eran unos bañadores con calzones largos, lo habréis visto en fotografías antiguas, y se da unos baños de ola y luego vuelve a salir. Es decir, todavía no tomaban el sol, no es como ahora, que se pasan todo el día en la playa, entrando y saliendo, y echándose unas partidas de esas con las raquetas, ¿no? Pues desde entonces, desde 1850, aunque realmente es a partir del año 1890, 1900 es cuando se pone de moda. En España la moda, como casi todo, lo trajo la corona. Fueron los reyes los que se aficionaron a bañarse en la playa, a bañarse en el mar. Luego ya se construyeron 2 palacios reales, uno en Santander, que es el Palacio de la Madalena, muy bonito, y luego otro en San Sebastián, que es el de Miramar. El de Miramar es anterior al de Santander. Antes habían ido a otro palacete, pequeñito, más pequeño que el de Miramar, que se llama Ayete, que es el primero. Luego ya vieron que les gustaba mucho el lugar, tampoco vamos a culparles, la verdad. Y se construyeron otro, ambos son de estilo británico, merecen una visita, al menos si son muy fotogénicos, todo hay que decirlo. Bueno, pues a partir de aquello, venga, todos a bañarse. Luego la cosa pasó de la costa del Cantábrico a la del Mediterráneo y en esas estamos. Yo de cualquier manera, Luis, me quedaré siempre con la playa civilizada. Es decir, la que tiene paseo pavimentado y bancos para sentarse. A los de las rastas les regalo gustosamente, además, las playas en estado virginal, con sus cangrejos, sus medusas y sus algas.
Vamos ahora con Jordi, que es un oyente de Curitiba, que es una ciudad que hay en Paraná, en Brasil, que tiene una reflexión sobre la meritocracia. No es el primero que viene con esto de la meritocracia. Esto lo abrió Liz, un oyente de Costa Rica, era cosa de 2 meses. Pues bien, a raíz de este mensaje que nos envió Liz, quiere contestarlo o complementarlo Jordi desde Curitiba. Yo quisiera aportar un poquito más de mi experiencia a todo esto. Primero, considero que las críticas a la meritocracia solo pueden provenir de la cultura de la envidia. Me gustaría preguntarle a las personas que critican tanto ese concepto por qué siempre se están comparando con los que tienen más y nunca con los que tienen menos que ellos. Porque realmente, si les importara tanto la desigualdad, probablemente se despojarían de todos sus supuestos privilegios para estar al mismo nivel que otras personas que no tuvieron las oportunidades con las que ellos nacieron. Eso número uno. Y segundo, me gustaría también que esta mujer reflexionase sobre llevar ese concepto de meritocracia precisamente a las comunidades más humildes. Por ejemplo, a un colegio en el que la media de renta de los alumnos sea baja. ¿Será que en esas clases no hay ningún alumno que sobresalga? ¿Será que los alumnos de las escuelas con menor renta, que están sobresaliendo, que son excelentes, tienen condiciones mejores en su familia que la del resto de sus compañeros? Sinceramente creo que la crítica a la meritocracia lo único que hace es frustrar el talento, castrar la ambición, que parece que es la meta de esta ideología que se está imponiendo últimamente con todo el tema de ideologías de género y la imposición de lo políticamente correcto. Y lo único que les pediría a estas personas es que fueran capaces de aceptar la miseria que ellos generan, porque es la única salida que le están dando a la población. Pues muchísimas gracias, Jordi, por la apreciación que nos has hecho. Hay otro oyente, que este se llama Eduardo, que quiere incidir en este mismo tema de la meritocracia. Hola, Fernando. Quería contestar a la oyente Liz, que envió una pregunta sobre meritocracia en la Contracrónica 75, puede ser, o 74, no me acuerdo. Y nada, quería decir que tu respuesta fue correcta en el sentido de, pues eso, de que justicia no quiere decir igualdad material, por supuesto, sino igualdad ante la ley. Pero creo que la respuesta se quedó algo corta en el sentido de que la justicia, o sea, la meritocracia, a lo que ella está refiriendo meritocracia, la pregunta iba más encauzada en si puede existir meritocracia o si existe meritocracia en el mercado, ¿no? Cuando dos personas de dos familias con recursos diferentes, pues supuestamente empiezan en lugares diferentes. Yo creo que este argumento hay que combatirlo porque es el argumento típico que usa la izquierda para defender el impuesto de sucesiones, ¿no? Diciendo que claro, que está bien confiscar y quitarle el patrimonio a la clase media porque claro, todos tienen que empezar desde el mismo sitio, ¿no? Y eso es pues justicia y eso es meritocracia. Y yo quiero decir que, por supuesto, esto no es justo ni representa una sociedad meritocrática, porque ahí Milton Friedman, que ya respondía a estos argumentos en los años 70, lo puso muy bien. Hay vídeos por internet, se pueden ver, diciendo que aunque seamos una sociedad en la que la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico está basado en el individuo, y creemos que somos una sociedad muy individualista, individuo, y es verdad, pero culturalmente y socialmente, incluso aún en el año 2018, todavía somos una sociedad muy familiar. Y en ese sentido, muchas de las cosas que hacemos no las hacemos por nosotros mismos, sino por nuestros descendientes, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos y muchos de los sacrificios los hacemos por nuestros hijos. Por lo tanto, el mérito no solo tiene que ver con el consumo presente de la gente, de la casa o el coche que tenga, sino quizá esa persona decide no comprarse esa casa y ese coche tan guays para ahorrar y dejárselo a sus hijos, para que puedan tener pues una vida diferente, para tener otras experiencias, etc. Por lo tanto, en las herencias sí hay un componente meritocrático, sí que hay un componente intergeneracional meritocrático.
Eso lo primero. Y lo segundo, quería decir que aquí hay otro problema, y es que el capital, digamos, monetario o inmobiliario, quizá casas o lo que sea, que se deja de padres a hijos, eso no es el único capital que se transmite de padres a hijos. Hay mucho capital intelectual que es muy difícil de poner impuestos, es muy difícil de confiscar, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas familias, ¿no?, que aunque les quitáramos, muchas familias de clase media, media alta, que aunque les quitáramos el 100% de su riqueza, el 100% de sus ahorros en una herencia o todas sus pertenencias, la casa, lo que sea, da igual, esas familias seguramente volverían a prosperar. Esos hijos volverían a prosperar en el mercado. ¿Por qué? Porque hay mucho otro tipo de capital que se transmite, lo que los anglosajones llaman el know-how, ¿no? Y conocimiento y redes profesionales, sociales, etcétera, ¿verdad? Y lo que la izquierda no se da cuenta es que cuando ellos confiscan la riqueza intergeneracional mediante el impuesto de sucesiones y cosas así, y creen que están haciendo justicia social, quizá lo que están haciendo es justamente una gran injusticia a esas capas de la sociedad que ellos dicen representar. Porque quizás sean esas capas de la sociedad que no tienen tanto capital social o capital, tanto know-how, capital intelectual, para desenvolverse en sociedades muy avanzadas del conocimiento, y que requieren esas familias quizá más el ahorro y ese tipo de riqueza líquida para ayudarse entre ellos, más que otro tipo de riqueza, ¿no? Entonces, quizá eso perjudica más a ese tipo de familias. Y nada, quería terminar también diciendo que la dificultad hace el músculo, y que el movimiento social no solo va de abajo arriba, sino también de arriba abajo, y que muchos niños ricos pierden la herencia, y por lo tanto a veces es bueno empezar desde abajo. Y nada, un saludo. Pues ahora que ya tenemos la opinión de Jordi, la opinión de Eduardo, ahí va la mía. La he comentado de distintas maneras en el programa. A ver, el mercado no es meritocrático, y quien nos diga que el mercado es meritocrático os está engañando. El mercado es exitocrático. Es decir, un jugador de fútbol que resulta que se le da muy bien jugar al fútbol y termina siendo alguien como Cristiano Ronaldo, diréis, este tipo mucho mérito no ha hecho, porque nació con este don y luego entrena un rato todos los días por la mañana, llega el domingo, juega hora y media y gana cientos de millones de euros. En cambio yo aquí le echo más horas que un tonto y en cambio pues estoy ganando 1.500. Es decir, creo que tengo yo más méritos que Cristiano Ronaldo, y esto es extensible, pues qué sé yo, a un tenista famoso, o a un cantante y demás. Por lo tanto, lo que premia el mercado es el éxito, siempre. Ahora bien, en una economía libre, el mérito suele estar atado al éxito. Casos como el de un futbolista famoso o un rockero que se hace de oro con su primer disco son pocos. Lo normal es que la gente que llega a tener éxito en la vida lo haya precedido ese éxito de un montón de méritos. El caso de un empresario que después de intentarlo muchas veces, de fracasar, de volver a reconstruirse, al final termina tocando la tecla adecuada y se hace rico. Bueno, este tipo ha tenido éxito, el mercado se lo ha premiado, pero antes de eso lo normal es que haya un montón de méritos. Cuando vemos, hay muchos empresarios de éxito que han tenido, bueno, no hace falta que sea empresario, puede ser un empleado, un directivo de una empresa, ¿no?, que estudió un montón de años, aprendió idiomas, se la jugó, arriesgó muchísimo, le quitó horas al sueño, a la familia, a sus propias aficiones, y al final hizo méritos, en una palabra. Y luego al final pues el éxito le terminó premiando. Pero vamos, ese éxito, porque el éxito es mucho, no solo es una cuestión material, se puede sustanciar en capital físico, es decir, que te has comprado un palacete, pongamos por caso, una mansión, tienes el mejor coche de la ciudad, etc., o en capital, llamémosle, inmaterial, como puede ser, y como bien comenta Eduardo, puede ser conocimiento o contactos, por ejemplo. Las capas altas de la sociedad tienen muchísimo capital inmaterial, aparte del físico, que yo creo que está a la vista y todos lo conocemos, pero los hombres más ricos de un país, las personas más ricas de un país, aparte de tener las mejores casas y tener los mejores coches y darse las mejores vacaciones, aparte de eso tienen las mejores redes de contactos y por lo general suelen tener las mejores formaciones académicas también. Suele ser gente, la élite suele ser gente por lo general leída, con gustos refinados, etc., y eso se lo transmiten a sus hijos. El Estado solo puede imponer
una tasa, un impuesto, al primero, es decir, al capital físico, a la casa que tienes, o al coche, o a lo que sea, que no es el más importante, por lo menos a mi juicio. De hecho, al que consigue, por lo general también, estamos hablando, evidentemente hablamos de toda la sociedad, pero al que consigue un éxito rápido, rockeros, por ejemplo, deportistas o ciertos deportistas, estos trasladan a sus descendientes el capital físico, es decir, al hijo de Cristiano Ronaldo, que no sé si tiene hijos, supongo que sí, tiene cierta edad de tener hijos, bueno, pues a ese le transmitirá una cantidad un capital inmenso. Si no lo dilapida antes de morirse, se lo transmitirá. Buenas casas en Brasil, en España, en Portugal y donde sea. Y más, bueno, un montón de acciones, lo que haya invertido, su capital, vamos, el que le pueden los estados meter mano. Pero no le pasará el otro, porque él no lo tenía, porque tuvo un éxito rápido debido a una profesión muy, muy particular. De ahí que en estos casos, en la segunda generación, ese capital físico se dilapida con facilidad. A veces incluso se dilapida en la primera. ¿Cuántas veces hemos visto estos cantantes de éxito que dieron un campanazo, 2 discos que se vendieron muy bien, tal, y luego mueren pobres? Se puede decir lo mismo de ciertos deportistas. Bueno, con lo que este fue, que lo ganó todo y se hartó a ganar dinero y andaba con las mejores mujeres, etcétera, y luego, esto es muy habitual en los periódicos, en lo que quedó tal boxeador o en lo que quedó tal futbolista, que ahora está, pues el pobre hombre del dineral que ganó, está entrenando un equipillo de segunda B. Y si le preguntan, ¿y usted por qué después de lo que fue al Mundial, no sé qué, y ganó un montón de dinero, cómo puede ser que esté entrenando a este equipo? Bueno, pues que tengo que comer, y todo lo que ganó, pues bien, lo que gané me lo gasté porque, bueno, en aquel momento pensaba que, es decir, le faltaba el otro capital, ese capital inmaterial que, como os decía, yo creo que es el más importante. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Adrián. Adrián es un español que vive en Oklahoma, que tiene una cuestión sobre la regulación lingüística. Aunque más bien, después de haber escuchado yo el mensaje, diría que más que sobre la regulación es sobre la neolengua en sí. Hola Fernando y todos los oyentes de La Contra. Acabo de escuchar la contrarréplica de esta semana y me ha llamado mucho la atención el comentario de Mariano sobre Jordan Peterson y los pronombres personales. Primero de todo me sumo a lo que estabais comentando, que de verdad da gusto escuchar a este hombre. Para los que no sepáis, ha sacado hace poquito un libro, 12 reglas para la vida, que de verdad está muy muy interesante. Hacía Fernando una reflexión sobre la lengua, que al ser de todos, lo llamabas una institución, de todos y a la vez de nadie, no puede o no debe obedecer a mandatos de un organismo o de un ente central. Y este sería, que bien interesante, el análisis lingüístico. Ahora bien, como buen liberal que eres, me gustaría saber qué opinión te merece el hecho de que un gobierno regule un idioma. Porque, en mi opinión, esto va mucho más allá de libertad de expresión o no. Aquí tenemos a un gobierno que no solamente está modificando un idioma de forma arbitraria, sino que ahora está convirtiendo en delito no usar esas palabras que están introduciendo en el idioma. Cabe destacar, además, que no están tratando de solamente introducir un pronombre como en Europa. En Canadá y en Estados Unidos se está tratando de introducir varios pronombres para diferentes autoidentificaciones sexuales. Entonces no son 1 ni 2, serán 3 o 4 dependiendo y se puede expandir. No tiene esto ninguna base científica ni siquiera objetividad. ¿Sabes? Simplemente, bueno, pues arbitrariamente cada uno como se identifica y van introduciendo pronombres. Entonces mi pregunta es, y realmente sin ánimo de ofender a nadie, pero si yo mañana me identifico con, ¿qué te digo yo? Un helicóptero de combate, ¿vale? Con su pronombre respectivo, y trato de obligar a diestro y a siniestro a que se dirijan a mí usando ese pronombre, ¿tendría derecho a denunciar al que se niegue? Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque me cuesta de verdad entender cuál es la base científica o legal para semejante intromisión a la libertad de los ciudadanos canadienses. Porque, ¿sabes? Una vez le das a un gobierno el poder para cambiar un idioma y para enjuiciar a aquel que se niegue o que decidan utilizar esas palabras que están poniendo, es muy difícil quitar ese poder. Los gobiernos no deberían tener, en mi opinión, ni de cerca este poder. Así que, bueno, los gobiernos mejor pequeñitos que no jodan mucho. Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Bueno, Adrián, lo de crear una neolengua de curso obligatorio o casi obligatorio. Al final el Estado nos puede vigilar lo que escribimos en los periódicos o en Internet, puede vigilarnos en nuestra vida pública, pero en la privada. Luego uno con su novia habla lo que le da la gana y con sus amigos pues 3/4 de lo mismo con sus hijos, ¿no? Y al final el Estado puede meterse, hasta incluso el Estado más poderoso del mundo, que es el de Corea del Norte. No puede, todavía no se ha metido en la cama de los norcoreanos. Lo que dos amantes se digan, no... Kim Jong-un no tiene acceso y no creo que lo llegue a tener nunca hasta esos niveles de intimidad, a no ser que les ponga por lo menos que un chip dentro de él y un micrófono dentro de los dientes. Pero vamos, que la idea de crear palabras nuevas es muy antigua, no es de ahora. Ya se intentó en el pasado y el fracaso fue clamoroso. Mira, los nazis, por ejemplo, o los bolcheviques, los fascistas italianos, por supuesto, también. La España de Franco creó una pequeña neolengua, al menos durante los años 40-50. Una lengua de Estado, podríamos llamarla. En el caso de los franquistas, habrás oído hablar que en los años 40 se trató de hispanizar la lengua española o rehispanizarla. No se podía decir, por ejemplo, el Cine Capitol, que está en Madrid, en la Plaza del Callao, tuvo que llamarse Cine Capitolio, que es eso de Capitol. Y se le tuvo que cambiar el nombre. O ciertos platos, no estaba la ensaladilla rusa, sino la ensaladilla imperial, la llamaban. Porque eso, ahí tenía un componente político, como que iba a ser ruso, así los rusos son comunistas. Pero vamos, en todos los casos, te pongo este de España, que es el que más cerca nos queda, pero en todos los casos se hizo desde el gobierno una instrumentalización masiva del lenguaje. Y no consiguieron demasiado, ¿eh? Ahí a la vista está 60, 70, 80 años después. De hecho, en el tema nazi hay un libro, un buen libro, que os recomiendo, que es de Víctor Klemperer, un libro que se titula La lengua del Tercer Reich. Supongo que muchos habréis oído hablar de él. Se sigue editando, ¿eh? Podéis comprarlo, lo encontráis en cualquier librería. Y aquí Klemperer, que era filólogo, estudiaba bastante a fondo el fenómeno. De hecho, es una de las obras base para estudiar la neolengua. La palabra neolengua se la debemos a Orwell, que por cierto, ayer en la contraportada tuvimos 1984, lo trajo Ariel de Argentina y estuve comentándolo un poquito por encima, pero el primer estudioso de la neolengua política, fue Klemperer. Ojo, antes de que Orwell sacase al mercado su 1984. Esto se publicó, la lengua del Tercer Reich, es que no sé el año exacto, fue después de la guerra, justo, no sé si el 46, el 47 o el 48, pero vamos, según acababa de la guerra mundial y Alemania se desperezaba de aquella locura, pues Klemperer sacó este libro. Klemperer hablaba de que durante el Tercer Reich, la lengua del Tercer Imperio, no se empleaban palabras que habían empleado los alemanes habitualmente. Por ejemplo, la palabra deportación no se empleaba. Utilizaban evacuación. Cuando iban a deportar, pues un gueto o lo que fuese, ¿no? O tenían que sacar a unos judíos de sus casas y llevárselos Dios sabe dónde, generalmente a un campo de concentración, que la palabra campo de concentración, que en alemán es Konzentrationslager, aunque les fuesen allí a exterminar, caso de Sobibor, Treblinka, les seguían llamando campo de concentración. Allí no se concentraban nada más que cadáveres, pero bueno, estaba todo lleno de estas palabras. Asesinato, por ejemplo, esta era una palabra que Klemperer también comenta en el libro. Asesinato en tiempos de la Alemania nazi se le llamaba tratamiento especial. En alemán se dice Sonderbehandlung. Sí, literalmente tratamiento especial. Joder, en especial porque es que te mataban, ¿no? O, por ejemplo, había otra muy buena, que era tortura, para cuando la policía tenía que torturar, cosa que hacía bastante los de las SS, que eran muy sádicos, lo llamaban interrogatorio intensificado. Y estaban obligados, periodistas, cualquiera, estaba obligado a utilizar esta palabra inventada o esta fórmula inventada, ¿no? Te preguntarás, bueno, ¿y los alemanes de la época hablaban así? Cuando querían decir tortura decían interrogatorio intensificado. No, obviamente decían tortura. Cuando querían decir asesinato lo llamaban Sonderbehandlung. No, decían asesinato. No, como, no, mira, le han hecho un tratamiento especial. No. Es decir, podían en registros formales, de cara al público, por miedo, lógicamente, hablar así. Pero es que eran tan delirantes las palabras que no tuvieron continuidad. Pues bien, yo creo que algo similar sucederá ahora. Y la razón por la que lo creo
es porque la lengua es una herramienta para comunicarse. En el largo plazo, en el larguísimo plazo, va mucho más allá. Es decir, el español, el ruso, el inglés, el francés, su recorrido es mucho mayor que el de cualquier gobierno, que el de cualquier régimen incluso. Es decir, el español lo venimos hablando, lo hablamos nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Pero es que Cervantes ya lo hablaba hace más de 4 siglos. En esencia, si nos encontrásemos a Cervantes cara a cara, podríamos hablar con él sin ningún problema. Y es un tipo que vivió hace 400 años, o a Francisco de Quevedo. También podríamos hablar, si pudiésemos viajar al futuro, con uno de nuestros descendientes en el siglo XXIV. Habrá cambiado mucho la lengua española, tendrá palabras nuevas, etc., pero podremos entendernos. Es decir, un texto escrito hoy, este programa podrá ser escuchado dentro de 3 siglos por hispanohablantes y entendidos sin ningún problema. Les parecerán algunas formas arcaicas, algunas palabras se habrán dejado de escuchar, pero les parecerán cultismos o tal, pero como nosotros podríamos escuchar un hipotético programa de radio grabado en el siglo XVII, sin ningún problema. Nos daría gracia, pero lo entenderíamos, como entendemos el judío español, el sefardita, que es un español arcaico. Lo entendemos también sin problemas. Es decir, que la lengua va más allá de un simple gobierno. Pertenece a los hablantes, a millones de hablantes que no se conocen entre sí de distintas generaciones, muy separadas en el tiempo. Por lo tanto, ningún gobierno concreto puede modificarla dramáticamente o apropiarse de ella. Y los que lo han intentado en el pasado han fracasado. Y como han fracasado los de antes, fracasarán los de ahora. De eso no te quepa la menor duda. Javier, un oyente de San Sebastián, que por cierto entra mucho en este programa, nos decía hace un par de meses que los habitantes de Kuwait eran emiratíes. Esto ya sabéis que una de las cosas de la contrarréplica más habituales son los gentilicios. Nos encantan, a mí muchísimo, desde luego, son este tipo de tonterías que me gustan mucho. Bueno, él comentaba que si los de Emiratos Árabes Unidos son emiratíes, pues los de Kuwait también lo son, porque allí a fin de cuentas gobierna un emir. Pues bien, resulta que un amigo suyo le ha dicho que no, que Nanay de la China, que los de Kuwait no se les puede llamar emiratíes. Ahora nos cuenta Javier por qué. Te quería dejar este mensaje porque un oyente que escuchó el mensaje del domingo de la contrarréplica me ha llamado porque me conoce y me ha avisado de que estoy equivocado en decir que los kuwaitíes son emiratíes, porque aunque en Kuwait hay un emir, el nombre del país es Estado de Kuwait, no Emirato de Kuwait. Por tanto, en ningún caso se le podría llamar a un ciudadano de ese país emiratí. Así que la comparación entre Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos en ese aspecto es totalmente errónea. Bueno, pues nada, quería compartir eso con vosotros. Gracias. Efectivamente, Javier, tu amigo tiene razón. Kuwait es un emirato, pero su nombre oficial es Estado de Kuwait, que se llama Daulat en árabe. No tiene el nombre oficial, al menos, no Emirato de Kuwait, sino Estado de Kuwait. Aquello de Kuwait fue un protectorado británico, no era muy próspero, por cierto, en tiempos incluso del protectorado, hasta los años 60. Kuwait siempre fue el país árabe más abierto, más tolerante en todos los aspectos. Incluso hoy sigue siendo el país más abierto y tolerante, más que los Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, muchísimo más que Arabia Saudita. Son dos planetas. Y lo que hicieron los británicos fue entregar el poder a los caciques locales, que ya se hacían llamar emires desde hacía siglos, y bueno, pues se quedó con lo de emirato. Bien, vamos con otra llamada. Esta es de Felipe, un oyente de Argentina, que tiene una duda sobre la teoría del valor y los precios. Hola Fernando, ¿qué tal? Tengo una duda para la contrarréplica que vos bien podrías responder. Se trata de la teoría subjetiva del valor de los marginalistas. Probablemente sea un error de concepto o un error de comprensión, pero bueno, igualmente me voy a atrever a preguntar. Sí, suponiendo que el valor de un determinado bien no esté influido por las condiciones o características del mismo, ¿cómo es que existe la necesidad de actualizar los precios cada vez que el costo de realización de una determinada operación cambia? Si el producto final es el mismo, va a estar valorado de la misma forma por el consumidor. Entonces, ¿por qué los precios no son fijos?
Esa era mi duda. Pero bueno, creo que estoy quedando mal al preguntar este tipo de cosas, pero realmente no fui capaz de comprender la respuesta de buscar la respuesta a esta pregunta. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Felipe, los precios no son fijos porque incluso en un entorno de inflación cero, el caso de que un entorno así existiese, y se dan a veces entornos de inflación cero durante mucho tiempo. En España tuvimos hace unos años, en Europa en general, ha habido una inflación muy pequeñita en los últimos años a raíz de la crisis económica. Incluso algunos meses había deflación, es decir, las cosas bajaban de precio y se notaba, se notaba en ciertos productos que está más barato que hace un año. Bueno, pues incluso en un entorno que los precios no suben nada, puede darse el caso de que haya sobreoferta de un bien concreto o sobredemanda de ese mismo bien, y eso obviamente incide en el precio. Si, por ejemplo, un año de una cosecha excepcional de melocotones o de cualquier fruta, escoge la que más te guste, de soja, por ejemplo, en Argentina, pues ese año la cosecha es muy buena, pues los precios tendrán a la baja, en concreto de ese producto, de los melocotones. Si ese año la cosecha de aceituna ha sido muy mala, pues el aceite de oliva obviamente subirá de precio. Si por el contrario lo que se produce es una demanda mayor, pues también subirá. Sí, los melocotones este año hemos tenido una cosecha estupenda, pero se ha puesto de moda comer melocotón porque ha salido en una serie de televisión y todo el mundo quiere comer melocotón, o el famoso X ha dicho por la televisión que el melocotón es lo mejor del mundo y que está tan guapo o tan guapa gracias a que se come 6 melocotones al día. Bueno, pues ese año todo el mundo irá a comprar melocotones a la tienda. El resultado, subirán de precio porque hay una demanda mayor de lo habitual, ¿no? Se irá adaptando y al año siguiente los agricultores empezarán a plantar melocotoneros a toda velocidad. Esa información, la información de cuánto vale una cosa, está dispersa, es una información muy dispersa. Eso es lo que los socialistas nunca entendieron. Marx, desde luego, no lo entendió en ningún momento. Los actores, es decir, todos somos actores económicos, todos actuamos en el mercado, unos más y otros menos, pero todos actuamos en el mercado, recogemos esa información, fracciones muy pequeñas de información, y terminamos fijando y modificando los precios en tiempo real. Un precio es algo milagroso, realmente es de las obras maestras de la especie humana. Incorpora muchísima información. Es decir, que no se construye, como suele pensarse, solo sobre los costes, incluyendo los costes en las horas de trabajo, ¿no? La teoría marxista, ya sabéis, ¿no? Esto vale tanto porque es que me ha llevado 7 años hacerlo, luego esto va a valer millones. O porque lleva incorporado tal cantidad de metal, de no sé qué, de madera, y esto vale tanto. Bueno, no solo sobre eso. Si se construyesen los precios solo sobre los costes, sería todo carísimo, ¿no? Por eso cuando la fijación viene impuesta desde arriba, es decir, se procede a una fijación centralizada de precios, caso, por ejemplo, de Venezuela, lo hemos tenido ocasión de verlo ahora mismo, ha sido un ejercicio desagradable para los venezolanos, obviamente, pero muy instructivo para el resto del mundo. Hemos tenido la ocasión de ver en el mundo real cómo actúa una fijación de precios, sin que nos cuenten lo que pasó en la posguerra y tal, ¿no? Esto que está pasando delante de nuestras narices. Bueno, pues eso lo que provoca son distorsiones innumerables y tan grandes que al final lo que hacen es que los estantes de las tiendas se vacíen o los precios se disparen. En fin, espero haber respondido a tu pregunta, creo que iba de eso. Bien, pues vamos a ir terminando ya con la contrarréplica de hoy. Vamos con una pregunta directa, personal además, que me lanza a bocajarro Raúl, un oyente de Granada. No sé si alguna vez lo has comentado en el programa, pero me gustaría saber y conocer más sobre tus hábitos de lectura. Me gustaría saber qué lees, qué tipo de libros, imagino que ensayos sobre historia, ¿no? Ahí coincidimos. ¿En qué momento del día? Si lees en papel o en un Kindle. Yo personalmente sería incapaz de leer en una pantalla, o sea, no puedo. Me parece hasta una falta de respeto al libro, si me lo permite, al libro en papel, ¿no? Y el calor que da el libro de toda la vida, ¿no? Para mí no hay punto de comparación. Me gustaría saber si marcan las páginas, si doblan las esquinas, si subrayas, si pones notitas, si eres de los que le gusta guardar postales y
tickets y recuerdos, billetes entre los libros y descubrirlo cuando pasan unos años en la estantería, ¿no? Ese tipo de cositas, ¿no? Me gustaría que me comentara un poco, ¿no? Y nada, un abrazo de nuevo, mi enhorabuena y a seguir. Chao. Bueno, pues no sé si a alguien le puede llegar a interesar cuáles son mis hábitos de lectura, pero bueno, ya que me lo preguntas, yo leo siempre que puedo, la verdad. Normalmente leo un par de horas por la mañana, luego otra después de comer para hacer la digestión, que está muy bien. A veces me quito la hora de lectura después de comer para verme un documental y a veces en lugar de documental lo que me veo es una película, pero vamos, sí me gusta leer después de comer y siempre antes de acostarme. De hecho, si no leo, no puedo dormir. Es imposible. Me quedaría mirando el techo, a no ser que esté muy cansado. Me gusta leer antes de dormir, así desde la infancia. Porque además me quedo frito pensando en lo que acabo de leer y es la mejor manera de dormirse, que te quedas ahí dándole vueltas y sin darte cuenta, pues te has quedado dormido. Ahora leo más que hace un par de años, gracias, entre otras cosas, a la Contracrónica, porque me ha liberado de ir a la redacción por la mañana. Y eso lo noto para bien, por supuesto, que leo más y que tengo más cosas en la cabeza. Vamos, normalmente leo en el Kindle, para que me preguntas el medio que utilizo, el soporte que utilizo, pero también en el ordenador, los PDF que me bajo. Y esto me permite, el Kindle es súper práctico, porque te lo puedes llevar a cualquier lado, donde vayas, pesa tan poquito y caben tantas cosas, y si te cansas de un libro, le das con el dedo arriba y cambias de libro en el acto y sigues donde estabas. Yo normalmente tengo 3 o 4 libros que los voy leyendo en paralelo dentro del Kindle. Eso antes era imposible. Bueno, podías leerte 4 libros en paralelo, pero no te los podías llevar en la bicicleta, no te los podías llevar de viaje porque los libros de papel pesan mucho, ¿no? Pero también en el ordenador, no sé por qué te parece eso de leer en el ordenador un poco menos que un sacrilegio. Y me mandan PDFs, algunos me los bajo y los leo la mar de a gusto, ¿eh? Tengo una pantalla grande de 24 pulgadas, es decir, que no estoy dejándome los ojos en la pantallita del portátil o en el teléfono móvil, pongo los pies encima de la mesa y ya está, y a leer. Y puedo pasarme tranquilamente 1 o 2 horas leyendo así, bajando los pies de vez en cuando, eso sí, pero bueno. Por cierto, poner los pies en la mesa es una cosa sanísima, os lo recomiendo. No hagáis caso de los que os dicen que eso es de mala educación. Uno en su casa pone los pies donde quiera y además es que es buenísimo para la circulación. Luego, en cuanto a géneros, básicamente me gusta el ensayo y me gusta hacer los reportajes. Leo, evidentemente, todos los periódicos todos los días, pues porque tengo que poner gasolina al motor. Mi trabajo exige tener el cerebro en su sitio y actualizado. Es decir, procuro estar siempre muy centrado en lo que me gusta, que el producto que fabrico al final del día, que es la Contracrónica, sea un producto de calidad. Y eso me obliga a leer bastante y a contrastar, etcétera. Lo que tiene una contrapartida. No salgo de copas, no alterno y no pierdo el tiempo con la televisión, más que cuando es estrictamente necesario, porque hay alguna cosa que tengo que verla, una entrevista, una rueda de prensa, alguna cosilla de estas, algún debate en el Congreso y poco más. Luego no me gusta el fútbol y tampoco me gustan los bares, así que, bueno, me gustan los cafés, eso sí, y los bancos de los parques a donde te puedes llevar el Kindle. Vamos, que no es nada especial, lo de casi todo el mundo, yo creo. Y no tengo ningún amor en sí por los libros, es decir, no les profeso, no soy un bibliófilo. Me interesa su contenido, no su continente. Bueno, puedo tener algún amor a libros muy antiguos que tengo en casa, pues desde la infancia y cosas así, pero que son puntuales. Y que si mañana se perdiesen tampoco me daría un gran disgusto. Pero son libros que, bueno, procuro no tirar cuando hago limpieza o no regalar a nadie, pues porque los tengo desde hace muchos años y demás, ¿no? De hecho, el papel me parece un engorro. Lo he comentado ya aquí muchas veces. El libro de papel pesa un montón, se rompe y cuesta leerlos en ciertas posturas, como cuando estás tumbado. La semana pasada compré el último libro de Niall Ferguson, que es un tocho. Y lo compré en papel, pero lo compré en la presentación que se hizo en la Rafael del Pino. Y lo compré porque, bueno, estaba allí con Niall Ferguson y le estaba viendo, es un historiador que me encanta, y me dije a mí mismo, venga, voy a comprarlo en papel y ya de paso que me lo firme. Y me lo firmó. Niall Ferguson es un gentleman y un hombre encantador. Bueno, pues estoy con ese libro, que es bastante grueso, voy por la mitad. Y la verdad, es un coñazo de leer. Además, la tapa es dura y te la clavas a poco que tengas una postura un poco rara, pesa un montón, como metas el dedo dentro te lo aplasta, en fin. Hasta he perdido, después de ya tantos años leyendo en el Kindle, he perdido la costumbre de leer
libros grandes en papel. Pero bueno, esto no es mucho, como ves, y además creo que se parece bastante a los hábitos de lectura de casi todo el mundo. En fin, pues con esto ya damos por terminada la contrarréplica de hoy y yo, ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana.